Hola y bienvenidos a la parte de ejercicios individuales de Sinergia Tango. Mi nombre es Ennio Fioramonti y vamos profundizando hoy los elementos que vimos en videos anteriores, el pivot y la disociación, para ponerlos en el giro. O sea, para poder hacer un giro en el tango es necesaria una alternancia de 3 movimientos que vamos observando bien en los ejercicios que siguen. En el primero de los 3 ejercicios los vamos viendo en línea para identificar bien los distintos elementos necesarios para crear ese movimiento alternado del giro. Después lo vamos a poner en un cuadrado, o sea, lo vamos a poner en el espacio. Se complica un poco, pero el cuadrado nos da punto de referencia importantes para trabajar de manera precisa estos movimientos que en el tercer ejercicio lo vamos a poner en un círculo, estando adentro de lo que se llama el cilindro de contención del tango con la pareja. Bueno, los invito entonces a seguirme para practicar y aprender la alternancia de movimientos en el giro. Bienvenidos a la parte de los ejercicios. Relajamos nuestro cuerpo, las piernas, la cadera, el torso y los hombros. La línea roja indica la dirección que vamos tomando. Vemos los movimientos y los elementos de alternancia que después vamos a utilizar en el giro. Lo vemos ahora en línea. Vemos el primer movimiento es una abertura. Ese es el elemento número 1. El paso adelante es el elemento número 2. Volvemos a una abertura, que es el elemento que ya vimos, el número 1. Después, el paso atrás es el tercer elemento. Estos son los 3 elementos que hacen la alternancia de movimientos que vamos después a utilizar en el giro. Ahora vimos los pivots. La flecha roja indica en qué dirección voy haciendo los pivots necesarios para crear la unión de esos 3 elementos. Ahora observamos bien cómo se mueve la cadera, que está siempre en la dirección del movimiento, ahora lateral y ahora siempre perpendicular o paralelo a la línea que vamos utilizando como punto de referencia. Otra vez, vemos bien, abertura, paso adelante, abertura, paso atrás y abertura. Obviamente pueden seguir si tienen más espacio y pueden continuar más allá y repetir. Ahora pasamos a la forma encuadrado. ¿Cómo se bailará esa alternancia de movimientos en el cuadrado? Lo vemos en unos segunditos. Nos preparamos, nos ponemos en posición. Acá vemos la abertura que ya conocemos, el paso adelante y acá hay un pivot bastante grande, abertura, un pivot más grande todavía y acá ningún pivot, abertura, ningún pivot, paso adelante, pivot a 180, a 270 grados y volvemos a dirección. Ahora observamos bien el torso y vemos que los brazos y el torso intentan apuntar hacia el centro y el centro se mueve en función de nuestros pasos. Entonces siempre quedamos en relación. Eso es muy importante porque es ahí que tenemos la disociación que se junta con los pivots y los pasos del tango. Paso adelante, pivot, abertura, pivot, paso atrás, abertura. Eso es la estructura del cuadrado. Y ahora vamos llegando por fin a la forma que vamos a encontrar
más naturalmente cuando vamos a bailar con una pareja, y es el círculo. Abertura, paso adelante, abertura, paso atrás, abertura, paso adelante, abertura. Bueno, ahora ya conocen la alternancia de los movimientos. Solamente quiero que miren también el torso, que intenta con la disociación quedarse siempre en relación al centro del círculo, o sea, donde sería el bailarín, la bailarina, el compañero de baile. Los pivots se adaptan a la situación. Muchas gracias por seguirme en los ejercicios. Espero que les haya gustado y que les haya mostrado algunos detalles que se pueden seguir practicando. Obviamente, los 3 movimientos en línea, en cuadrado y en círculo. Ahora los dejo con Mauro Holzman y los ejercicios que van a poner esos movimientos todavía más a servicio de la pareja. Gracias y hasta luego. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentarles un ejercicio individual para poder entrenar y profundizar tanto la mecánica de disociación a nivel del torso como los pivots en los cruce adelante, apertura y cruce atrás para poder girar alrededor de un eje imaginario que podría ser nuestro compañero o nuestra compañera. Muchas gracias. Ejercicio para trabajar alternancia de movimientos. Comienzo con cruce adelante, pivot, apertura, pasaje por 0, pivot, cruce atrás, paso por 0, apertura, 0, cruce adelante, pivot, apertura, cruce atrás, apertura, cruce adelante. Puedo cambiar la dirección, cruce adelante, apertura. Conexión del esternón con el compañero o compañera a través de la disociación y alternancia de cruce adelante, apertura y cruce atrás para girar y mantener estable la relación. Bueno, y luego de haber entrenado de manera individual, les voy a pasar con Paula y con Máximo para que nos muestren ejercitaciones de a 2 para poder entrenar tanto pivot y mecánica de disociación en las alternancias de cruce adelante, apertura y cruce atrás, y luego cómo se observa en el baile mismo. Muchas gracias, hasta el próximo trabajo.